Hola, mi nombre es Suchit Chávez, soy periodista de Revista Factum y este día nos acompaña Evelyn Farfán, vicerrectora académica de la Universidad del Salvador, con quien vamos a abordar los problemas de presupuesto y la deuda que desde hace al menos 2 años el gobierno arrastra con la Universidad del Salvador. Me interesa, vicerrectora, que inicialmente nos explique. Yo sé, he visto en otras entrevistas que usted ha hablado un poco de esto, que no existe realmente un precedente de lo que está sucediendo ahorita con los problemas presupuestarios de la UES en este momento, pero me gustaría que me lo explicara un poquito mejor. Bueno, realmente el tema presupuestario siempre ha sido una herramienta que han utilizado los gobiernos de turno para presionar a la Universidad del Salvador y pues no es la primera vez que ocurre una crisis dentro de la universidad. Sin embargo, en estos últimos años estamos vivenciando nosotros una crisis financiera bastante severa a la luz de que se aprueba un presupuesto, pero este no es desembolsado oportunamente a la institución, arrastrando en este momento ya una deuda que viene desde el 2022. Que a la fecha actualizada al mes de marzo de este año ya sobrepasa los 55 millones de dólares. No obstante que se han estado desarrollando desembolsos de ciertas cantidades que básicamente cubren en su gran mayoría salarios, pero no en su totalidad, pues para el tema de funcionamiento y para todas las actividades que la institución debe de realizar, no tenemos nosotros recursos en este momento. Se ha estado trabajando durante estos 2 años anteriores con recursos propios para sufragar una serie de gastos fundamentales como la cuenta de energía eléctrica, el agua potable y temas pues extremadamente prioritarios sin los cuales la universidad tendría que parar totalmente su funcionamiento. Sin embargo, estos remanentes de recursos propios que nosotros hemos venido utilizando están casi a punto de agotarse y eso es lo que realmente en este momento nos pone en una situación mucho más compleja que la que hemos tenido en los años anteriores. Cuando usted me habla de recursos propios, vicerrectora, digamos exactamente de dónde provienen estos recursos propios. Sí, los recursos propios tienen varias fuentes de financiamiento. Con anterioridad, como usted muy bien lo refería, nuestra principal fuente de recursos propios eran las cuotas diferenciadas que pagaban los estudiantes. Sin embargo, en la actualidad, producto de que se hacen gestiones desde la universidad en su momento con la Asamblea Legislativa para asegurar la gratuidad de la educación superior, pues se eliminan en primer lugar las cuotas que pagaban los estudiantes de los institutos públicos y posteriormente se adicionan los estudiantes que provenían de las instituciones privadas. Eso hace que un promedio de 5.5 millones de dólares dejen de ingresar a las arcas de la Universidad del Salvador, los cuales debían de ser cubiertos en este caso por el Fondo General que el Estado le desembolsa a la institución. Sin embargo, tenemos todavía remanentes de esas cuotas que con anterioridad se pagaban, que son parte de los recursos propios que tiene la institución, pero también tenemos otras fuentes de recursos propios. Estos provienen de presupuestos de años anteriores que no se ejecutaron por algún motivo y que regresan a la institución 2 años después en calidad de recursos propios. Me dijo hace un momento que la deuda ya alcanza 55 millones de dólares, ¿verdad? Sobrepasa los 55 millones de dólares. Hace 2 semanas todavía se hacía un cálculo de 52 millones. Es correcto, esto va sumando mes a mes porque cada mes el presupuesto, hay que decir, si bien es cierto, se aprueba por la Asamblea Legislativa, no se desembolsa de una sola vez a las instituciones, sino que se va desembolsando mensualmente.
Conforme va cada uno de los meses y no se desembolsa la totalidad de recursos que debe de entregársele a la institución, la deuda va creciendo. Por eso se va actualizando en cada uno de los meses. ¿Cuál es el mayor riesgo que la Universidad de El Salvador deje de poder pagar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los proveedores que ahorita están adeudando? Bueno, decirles que ya este monto de los 19 millones que nosotros también le adeudamos a nuestros proveedores, ya este monto también ha sido actualizado. A la fecha debemos más de 21 millones de dólares, ¿verdad? Es decir, perdón que le interrumpa, vicerrectora, esto es aparte de la deuda de los 55 millones. Es que los 55 millones es lo que el Estado ha dejado de desembolsarle a la universidad. Estos 21 millones son los que nosotros como universidad le debemos a nuestros proveedores de bienes y servicios que ellos nos han prestado y que por la falta de desembolso de los recursos oportunamente nosotros no hemos podido cancelar estas facturas. Entonces el monto actualizado ahorita llega justamente a 572.837.29 específicamente. Y acá va energía eléctrica, agua, internet. Esos montos no, porque como son montos que se deben cancelar mensualmente, sino de lo contrario nos cortarían la energía eléctrica, el internet y el agua, lo cual pues para nosotros implicaría cerrar las instalaciones. Esos son los rubros que se han estado cubriendo con fondos propios que tiene la institución y en algunas oportunidades también con fondo general en aquellos casos en que han habido pequeños desembolsos de parte del Estado y que se han podido cubrir con esos recursos. Eso deriva en que en este momento ya nosotros estemos teniendo dificultades con los recursos básicos de funcionamiento, como son, por ejemplo, tóner y tinta para los impresores, para papelería, ¿verdad? O sea, los elementos básicos que nosotros necesitamos para funcionar ya se están, ¿verdad?, escaseando debido a que este año pues no se está desarrollando compras de ningún tipo producto de esta deuda acumulada que tenemos del 2022 y 2023. ¿Existe algún tipo de sensación, sentimiento que esto es deliberado, que es una intención de querer ahogar a la Universidad de El Salvador? Bueno, miren, realmente esto es un tema bastante complejo, digamos, porque nosotros no podemos más que hacer conjeturas, pero no tenemos, digamos, ninguna versión oficial, ni tampoco tenemos como la respuesta a esa situación. Como decimos, no es la primera vez que el tema presupuestario, o en este caso financiero más que presupuestario, ha sido utilizado como una herramienta de ahogamiento de la institución. Sin embargo, sabemos que hay una crisis fiscal en el país en la que el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones con una diversidad de instituciones y proveedores. Sin embargo, no escuchamos en las otras instituciones que estén en la situación tan complicada como la que tenemos nosotros. Eso tampoco podemos deducir nosotros que sea diferente la situación de las otras instituciones públicas en relación a la Universidad de El Salvador. Es simplemente que no expresan que están teniendo esas dificultades. De tal manera que ahora tenemos muchos estudiantes que de las carreras presenciales están pidiendo su traslado a universidad en línea, cuando antes era al revés, de universidad en línea pedían el traslado a las carreras presenciales. Usted mencionaba hace un momentito que digamos solo se puede hacer como conjeturas, ¿verdad? Que no es claro, pero digamos,
El presidente en algún momento, cuando andaba en su campaña presidencial, ¿verdad? Él dijo que se le iba a dignificar el presupuesto a la universidad, ¿verdad? Antes de que él ganara la presidencia. ¿Cómo ven entonces ustedes eso? Porque usted sí menciona la palabra ahogamiento. Entonces, ¿creen ustedes que sí hay una intención de ahogar realmente a la universidad? Bueno, como digo, eso está bien difícil que nosotros lo respondamos, ¿verdad? Más bien el presidente sería la persona idónea para decir si eso es parte de una estrategia de ahogamiento o no de la institución. Más bien nosotros lo que sí percibimos es que no se han cumplido esas promesas que se vinieron a hacer acá a la universidad, donde se planteó que la universidad iba a tener un presupuesto justo, que se iban a dar las condiciones necesarias para que pudiese desarrollarse la institución y pudiese pues ser la Universidad del Salvador una institución con los elementos necesarios como para estar al nivel de otras universidades del mundo, que por supuesto tienen muchísimos más recursos que nosotros. Y algunos, fíjense, también cuestionan el tema de que nosotros solo hablamos del presupuesto, pero es que esto es un tema que está unido a una diversidad de elementos. Nosotros no podemos desarrollar la investigación en las dimensiones en que nosotros lo quisiéramos si nosotros no tenemos los recursos para poder invertir en laboratorios, para poder invertir en insumos, para poder invertir en investigadores que se dediquen específicamente a estos temas. Eso no quiere decir que la universidad haya abandonado estos elementos por la falta de recursos. También nosotros hemos hecho una infinidad de esfuerzos a través de la cooperación internacional que nos han permitido, aún y con todas las limitantes, generar una serie de investigaciones que han dado muchos aportes a la sociedad salvadoreña. Ahora mismo estamos en un convenio con la Organización de Naciones Unidas de Energía Atómica, en la que junto al Ministerio de Medio Ambiente, a la Asociación Salvadoreña del Agua y al Laboratorio de Toxinas Marinas de la universidad, se está desarrollando un proyecto muy importante de investigación para el tema de las cianobacterias que hay en los lagos de nuestro país. Igualmente, ¿verdad? Aquí tenemos varios laboratorios que tienen cada uno un área de desarrollo y que con el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de nuestra institución, pues se buscan los recursos a través de diversas alianzas, tanto nacionales como internacionales. Pero si se tuviesen los suficientes recursos como para poder invertir, pues el aporte que la universidad estaría dando a la sociedad salvadoreña, pues sería muchísimo más que lo que en este momento se hace. O sea, ¿se han suspendido algún tipo de programas? ¿Se ha suspendido algún tipo de salarios, como me mencionaba, de la universidad en línea? ¿O se ha dejado de pagar las becas de los estudiantes? Las becas no se han dejado de pagar en este momento porque gracias a algunos remanentes que se tenían se han estado cubriendo. Sin embargo, efectivamente, apenas este mes se ha recibido un promedio de $20,000, ¿verdad?, para las becas remuneradas, lo cual no cubre obviamente lo que debería de haberse desembolsado, pero hay un pequeño monto ahí que es con el que se está intentando no suspender las becas de los estudiantes, debido a que esto ocasionaría un serio problema para aquellos estudiantes de escasos recursos que dependen de ese monto para poder continuar sus estudios en la institución, especialmente en este momento en que estamos retornando a la presencialidad y que muchos de ellos vienen de zonas lejanas a San Salvador, que requieren venir a alquilar un pupilaje, un cuarto, poder tener lo mínimo para poder alimentarse y el transporte.
De tal manera que lo que es becas, hemos estado, como digo, haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto no se suspenda. Sin embargo, sí, por ejemplo, nosotros tenemos lo que denominamos el SIC-UES, que es el Centro de Investigaciones de la universidad, que se alimenta de $1 millón que está destinado para investigación, y este año, por ejemplo, no se están recibiendo proyectos para ser financiados. Hay diversos proyectos que se han tenido que suspender, que son en beneficio de nuestros estudiantes y que nosotros esperábamos tenerlos ya listos en este año para recibir a nuestros estudiantes en mejores condiciones. Por ejemplo, tenemos las instalaciones de bienestar universitario, que es un área que está destinado para brindar diversos servicios de salud, no solo salud física, sino mental también, a nuestros estudiantes. Esas instalaciones tienen ya muchísimo tiempo de no haber recibido un mantenimiento adecuado y está en condiciones bastante deplorables. ¿Hay algún tipo de miedo en la comunidad universitaria? Y le pregunto esto específicamente porque también nos hemos podido dar cuenta que en algunas carreras se están dejando de lado los temas, por ejemplo, que tienen que ver con investigar con un ojo crítico algunas decisiones del gobierno. Y me refiero específicamente al régimen de excepción. Nos hemos dado cuenta que hay algunas tesis que simplemente los docentes no las están aceptando porque no quieren, digamos, o temen algún tipo de represalias si ellos se involucran en un análisis académico de este tipo de situaciones. Bueno, mire, en relación a ese punto no le podría, digamos, expresar si es cierto eso, que no se están aceptando algunas tesis. Recordemos que la actividad académica pues está encabezada por pues los comités técnicos, los vicedecanos de las diferentes facultades, los directores de escuela y por supuesto sus docentes. Hay muchas áreas que sí están desarrollando sus actividades académicas con evaluaciones, digamos, de diferentes áreas. Por ejemplo, previo a las elecciones, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente desarrolló una encuesta de opinión donde ya, por ejemplo, nosotros teníamos algunos resultados preliminares, como el hecho de que quién iba a ganar, por ejemplo, en la alcaldía de San Miguel, quiénes iban a ganar en varias cabeceras departamentales. Eso ya se tenía, digamos, establecido por esta encuesta de opinión que se había hecho. Hay una serie de observatorios y, digamos, diversas foros y análisis que se realizan dentro de la universidad, pero realmente a nivel de lo que son los medios en el país, muchas veces resulta ser bastante complejo que los medios nacionales le den cobertura a las actividades académicas de la universidad, porque solemos ser noticias solo si un joven va y quiebra un vidrio, si un joven va y mancha una pared, si ocurre, ¿verdad?, alguna situación de noticia amarillista que sirve para salir en titulares. Pero cuando se desarrollan realmente pues actividades académicas, muy poco se recibe cobertura de parte de los medios nacionales. En muchas ocasiones yo creo que en términos generales hay cierto temor en la sociedad, porque para el caso hay estudiantes que refieren no querer tener clases muy tarde en la noche porque tienen miedo de ser detenidos bajo el esquema del régimen de excepción, por ejemplo. ¿Y ustedes tienen conocimiento de estudiantes detenidos, de estudiantes universitarios detenidos bajo el régimen? Han existido, digamos, varios casos de estudiantes de la universidad que efectivamente han sido detenidos en el marco del régimen de excepción. Nosotros, sin conocer
los elementos que conforman una investigación o un caso judicial, difícilmente podemos aseverar si se trata de una detención arbitraria o no. Sin embargo, lo que nosotros sí solicitamos, y lo hemos hecho a partir no solo de comunicados que han salido de parte del Consejo Superior Universitario en ese tema, sino además a partir de intervenciones directas que ha habido de parte del Socorro Jurídico en atención a estos casos, que se les dé el trámite de ley, que se le aseguren las garantías constitucionales a estos jóvenes para poder defenderse adecuadamente y que se determinen las responsabilidades de tal manera que en varios de los casos nuestros estudiantes fueron liberados en los juzgados luego de comprobar pues que no tenían nada que ver con grupos de pandillas. ¿Tiene, digamos, algún estimado de cuántos estudiantes son los que han sido detenidos y en los cuales la universidad ha intervenido para...? Bueno, han habido, sí, algunos casos que nosotros tuvimos directamente conocimiento porque los familiares se acercaron a las autoridades de sus respectivas facultades a notificar la situación que había ocurrido con sus hijos. Sin embargo, en otros casos, muy probablemente nosotros ni siquiera tenemos la información de que estos jóvenes pues son estudiantes universitarios y que han sido detenidos en el marco del régimen de excepción. O sea, no tendríamos una estadística como muy certera realmente de cuántos estudiantes podrían haber sido objeto de detenciones en ese marco. ¿En algún momento desde la universidad se ha analizado algún tipo de corresponsabilidad en la tardanza de la apertura post-pandemia, ¿no? Y le pregunto esto porque algunas universidades privadas sí abrieron, digamos, desde el año 2021, si se ha analizado, si ha habido algún tipo de responsabilidad de parte de las autoridades en tardarse en la apertura, o realmente ustedes creen que es algo que se les ha escapado, digamos, de su control y de su responsabilidad, tanto en el uso de las instalaciones y en la presencialidad 100% del estudiantado. Bueno, miren, lo que pasa es que aquí nosotros debemos de considerar que en el 2020, obviamente, producto de la pandemia, entramos en todo este proceso de confinamiento y demás, pero esto resultó coincidir exactamente con el proyecto que el gobierno tenía para poder desarrollar los Juegos Centroamericanos en el país. Y entonces ahí es donde nosotros vemos que se traslapa una situación con la otra, que fue justamente ir de alguna manera retomando actividades presenciales producto de o con posterioridad, digamos, a la pandemia, y lo que fue el tema de la continuación de las actividades virtuales producto de que el campus central se convirtió en sede, ¿verdad?, de los Juegos Centroamericanos. Esta situación ya se había dado en el pasado, si ustedes recuerdan, ¿verdad?, con anterioridad, cuando siendo rectora, la única mujer que ha sido rectora de nuestra universidad, la doctora María Isabel Rodríguez, se da este proyecto de país también, en el cual se invirtió una cantidad considerable de millones de dólares en las instalaciones de la universidad. Este mismo edificio donde nos encontramos fue producto de esas construcciones que se realizaron para esos Juegos Centroamericanos. De tal manera que las autoridades de la universidad en aquel momento lo que valoraron fue justamente la posibilidad de aprovechar una oportunidad como esta, que ya habíamos tenido de alguna manera una experiencia muy positiva de estos otros juegos que remozaron las instalaciones de nuestra universidad y nos brindaron la posibilidad de tener nuevas instalaciones, de poder tener esa oportunidad nuevamente, y dado que no hay un aporte sistemático de parte del Estado para fortalecer a la universidad, que se aprovechara esa coyuntura para poder hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión, la situación ha resultado bastante compleja
a la luz de que los plazos no se cumplieron tal cual como se habían establecido dentro de la Carta de Entendimiento. A la fecha hemos tenido la dificultad de que no se han terminado todas las adecuaciones que se tenían previstas inicialmente. Ya hay muchos de los edificios que ya fueron entregados con todas las adecuaciones realizadas y demás. Hay varias facultades que ya tienen el 100% de sus actividades presenciales. ¿Cuál es el análisis que se está haciendo? Porque pareciera que la universidad la están utilizando, digamos, amparados en la no entrega aún de las instalaciones por completo, la están utilizando para cualquier cosa. Bueno, efectivamente en el marco del convenio original quedó establecido que algunas de esas instalaciones podían utilizarse en el marco de cartas de entendimiento y demás, en las que sin entorpecer las actividades institucionales, obviamente, pudiese hacerse uso de las mismas. En el marco, digamos, de lo que fue la Carta de Entendimiento con el Tribunal Supremo Electoral específicamente, pues eso fue un tema que era responsabilidad completamente del Tribunal Supremo Electoral. La universidad en el marco, digamos, de acompañar más que al tribunal en sí mismo, a todo ese grupo de personas que estaban involucrados con el tema del conteo de las elecciones de diputados, se vio, ¿verdad?, como una posibilidad de apoyo a esas personas que no se arriesgaran a andarse desplazando a largas distancias, muchos de ellos posiblemente desvelados o en condiciones bastante precarias, dado que el tribunal expresó no tener recursos para poder albergar a estas personas en ningún otro lugar. De tal manera que sobre esa base se firma esta Carta de Entendimiento, en la cual se establecieron, por supuesto, diversas reglas, entre ellas que los espacios iban a ser utilizados exclusivamente para que pudieran estas personas que estaban involucradas en el conteo, que pertenecían a los diferentes partidos políticos y también a personal del Tribunal Supremo Electoral, pudieran pues ocupar las instalaciones para poder dormir. Pero estaban prohibidos todo tipo de portación de pues elementos partidarios o de distintivos partidarios y de cualquier tipo de actividad proselitista dentro de las instalaciones. Situación que pues no se cumplió y que la misma Carta de Entendimiento establecía que cualquier situación relacionada con el incumplimiento, ¿verdad?, de la carta y demás, iba a ser resuelto entre los titulares a través de intercambiar pues comunicaciones oficiales, lo cual se hizo en su oportunidad al Tribunal Supremo Electoral. Se les plantearon las denuncias correspondientes, se les pidió que ellos realizaran las investigaciones correspondientes y sancionaran en el caso de que se llegara pues a determinar que habían existido infracciones al Código Electoral. De tal manera que pues se realizaron las acciones que desde la institución correspondían, pero fueron acciones que no estuvieron al alcance de las autoridades de la universidad. Entiendo. Tal vez solo un par de cositas más, vicerrectora, y es respecto a esto, es decir, más allá, digamos, de pronunciarse, de exigir públicamente, ¿la universidad en realidad tiene algún mecanismo de control como para, o un mecanismo de exigencia como para, digamos, que se haga efectivo la deuda, ¿no?, el pago de la deuda de parte del gobierno, que no sucedan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, que ¿tienen algún mecanismo de cuál echar mano para poder solventar, digamos, de manera más efectiva estas situaciones?
Bueno, mire, durante todo este tiempo, porque no es de ahorita, como digo, esto es un tema de más de 2 años ya en la que venimos arrastrando este problema, se han realizado una diversidad de gestiones hacia con los organismos competentes dentro del Estado. Se han pedido audiencias al ministro de Hacienda. En su oportunidad, pues, se tuvieron reuniones. Actualmente no, ¿verdad? El nuevo ministro se le han solicitado en varias ocasiones audiencia para expresarle la situación tan crítica que la universidad tiene. No se nos ha contestado las solicitudes que se le han remitido. Sí nos hemos reunido con el ministro de Educación, por ejemplo, quien ha tenido una actitud pues muy abierta. De hecho, ¿verdad? Se conversó con él el problema que teníamos con el programa de Jóvenes Talento también que tiene la universidad, del cual no se había desembolsado tampoco ningún recurso, y es un programa muy importante también que ha rendido muchos frutos al país, del cual ahora nosotros vemos muchos jóvenes talentosos que están ganando no solo competencias a nivel nacional e internacional, sino además siendo becados en universidades de mucho prestigio a nivel internacional. Producto de esas gestiones desarrolladas con el ministro, pues se ha tenido un pequeño desembolso para lo que es el programa de Jóvenes Talentos. Se ofreció en esa reunión también ser un canal de comunicación hacia con el ministro de Hacienda para conseguir que se nos brinde la audiencia correspondiente para poder gestionar el desembolso de los recursos. Sin embargo, a la fecha todavía esto pues no ha sido posible. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se reunieron con el ministro de Hacienda? Eso está complicado, no sé yo cuándo fue la última vez, ¿verdad? Que las anteriores, estamos hablando de las anteriores autoridades, se habrán reunido con el Ministerio de Hacienda. Sí, pero usted, digamos, ¿verdad? Ingresó aproximadamente en octubre del año pasado, ¿verdad? No, de esa fecha para acá, ninguna. Ninguna reunión. ¿Con el ministro de Educación cuándo fue que se reunieron? Este año. Este año. Sí. Y sí, digamos, lograron solventar alguna transferencia para el programa Jóvenes Talentos, pero entiendo que no fue completa. ¿No? No, fue un pequeño monto, pero digamos que ya es de alguna medida parte de las gestiones, digamos, que se han realizado, de expresarles a ellos, miren, este es un programa que está en conjunto con el mismo Ministerio de Educación, no se ha desembolsado, ¿verdad?, los recursos para poderle dar la atención al mismo, que de hecho la semana pasada nada menos se ha dado la inauguración de lo que es el programa de Jóvenes Talentos para el año 2024 seguimos teniendo problemas, aunque ya esto ya se lo expresamos también al ministro de Educación con el tema de universidad en línea, que ya les mencionaba anteriormente, que de los 5 millones que tiene asignados universidad en línea, de los cuales se desembolsa ordinariamente $1 millón en los primeros meses del año, a la fecha ya tenemos un atraso de $3 millones, considerando enero, febrero y marzo. Solo una última cuestión, y es para ustedes, al ver, digamos, los fondos que se destinan de parte del gobierno central a otro tipo de proyectos que ni siquiera han tenido tanta receptividad en la población, como es la ley Bitcoin, por ejemplo, ¿para ustedes existe algún ánimo de priorización de la educación en este país o no lo existe? Pues no es lo que estamos viendo, ¿verdad? Vemos el año pasado que se le quitan $60 millones a educación, de los cuales se le resta $1 millón a la Universidad del Salvador. Yo he planteado en otras entrevistas que consideramos que el gobierno debe de tener en cuenta que no hay proyecto de desarrollo de país que se haya llevado a cabo si no es de la mano de la educación. De tal forma que el poder entender que la educación, no solo superior, sino que la educación en términos generales,
debe ser una apuesta estratégica de cualquier gobierno que pretenda desarrollar un país, es indispensable. Si no se comprende realmente que los temas sociales son indispensables para que un país se desarrolle, vamos a seguir repitiendo errores del pasado.